audio número 1 tiene que estar on. Entonces, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bueno, como seguía diciendo, siempre perdonen ahí por las imperfecciones en el control room, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Le decía, vaya por su Biblia, vaya por su cuaderno de notas, sus lápices o lapiceros de colores. Me alegro de que estemos reunidos una vez más en el aposento alto virtual. Yo le invito para que hagamos evangelismo virtual en esta hora, que preparemos nuestro corazoncito para que podamos recibir la palabra. Yo he estado preparando mi corazón durante este día para traerle este mensaje, pero también usted tiene que prepararse ahí en su casa, donde nos esté escuchando, sea en vivo, por las redes sociales o en la radio, ¿verdad? Pero preparemos nuestro corazón. Como siempre, a mí me gusta dedicar este espacio de tiempo al Señor para que su Espíritu Santo lo utilice y que pueda llevar la semilla de la palabra a todo aquel que la necesite. Le decía, Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo, Señor, porque eres tan bondadoso, tan bueno con nosotros, Señor. Yo te suplico, Padre, que tomes esta semilla de tu palabra y que la siembres en el corazón de tu pueblo, Señor, para que lleve fruto abundante, Señor, a tiempo, Señor, y que no se pierda nada de las semillas, Señor, sino que cada uno pueda, conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia, Señor, poder llevar fruto abundante, Señor. Así es de que dedicamos este espacio, esta ventana de tiempo a ti, Señor. Espíritu Santo, derrama un espíritu de revelación para entender y comprender tu palabra y sobre todo para ponerla por obra. Restáuranos, Señor. Hoy estamos aquí reunidos, Señor, anhelando ser restaurados por tu Espíritu, por tu presencia, por tu palabra. Oh, Brahambra Haisamacero, que sí, Señor. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo de acercarnos. Hoy es tiempo de rendirnos. Dígaselo a Él. Y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de acercar su rostro. Hoy es tiempo de acercar. Oh sí, Señor, gracias. Bendito Dios. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Vamos, dígale a Él. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos. Hoy es tiempo de rendirnos Delante del Señor y Él restaurará. nuestro ser. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Ese tiempo es hoy, iglesia. Hoy es tiempo de acercarnos. Hoy es tiempo de rendirnos Delante del Señor y Él restaurará
Señor. y Él restaurará nuestro ser. Oh sí, Señor Jesús. Restaurará nuestro ser. Aleluya, aleluya. Y Él restaurará nuestro ser. Espíritu de Dios, por favor, así como has empezado tu obra en nosotros, termínala, Señor, por favor, para que estemos listos y preparados para irnos en el turno de honor en el arrebatamiento. Opra cama sobre Baisa. Mira tu pueblo, Señor, que hoy está reunido, aún por estos medios, Señor, restáuralos, prepáralos. Como dice el profeta Amós, capítulo 4, verso 12, prepárate para el encuentro con tu Dios. Oh, así lo pedimos, Señor Jesús. Por favor, Señor, hasta donde llegue esta transmisión, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve la semilla de tu palabra y que lleve abundante fruto a tiempo. Si fuera necesario, fuera de tiempo, Señor, pero que produzca el 100 por 1. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, amén, amén y amén. Qué bendición. Puedes darle un aplauso al Señor, nosotros acá y ustedes allá en sus casas también, porque Él es bueno. Creo que lo mejor que le puede pasar al Hijo de Dios es que el Señor le restaure. Aquí quiero hablar un poco que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de restauración. Quiere restaurar a su pueblo, quiere restaurar la comunión perdida, ¿verdad? Desde el jardín del Edén, ¿verdad? Desde la caída de la humanidad, ¿verdad? Recuérdese que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y entonces en la caída lo que se pierde es la semejanza, porque la imagen, así como nos vemos, ¿verdad? Así probablemente es el Señor, solamente que es santo, ¿verdad? Claro que nosotros estamos degradados por el pecado, pero al final la imagen más o menos todavía es la misma, pero la semejanza, que es la parte interna, no se perdió por completo y no se ha podido recuperar. Tiene que recuperarse hasta, hermano, hasta que el Espíritu Santo termine en nosotros la obra. Por eso es de que debemos nosotros de mantenernos, por eso es que nosotros debemos de mantenernos delante del Señor y buscarlo, caminar en santidad. Lo que yo traigo en esta hora es que debemos de aprender a caminar en santidad delante del Señor. Cuando nosotros entendemos que sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie puede ver al Señor. Así es de que debemos nosotros de pensar cómo estamos nosotros caminando, cómo es nuestra vida diaria. Ahora, fíjese que si yo le digo que estos tiempos son tiempos de restauración, que donde el Señor quiere restaurar a su pueblo, debemos de saber lo que significa la palabra restaurar. Y así muy rápidamente yo le voy a decir: restaurar es restablecer la condición original de algo. Eso es restaurar. De tal manera que usted ve cómo aquellas personas que son expertas restauran monumentos, restauran pinturas, restauran casas y lo dejan todo pero tan precioso como fue el original. No como en otras ocasiones que hemos visto y que ha sido hasta noticia internacional, que pinturas muy antiguas, personas que no saben restaurarlas, pues las destruyeron. Entonces, la obra de restauración, por lo menos en este tiempo que estamos viviendo,
es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es de que debemos nosotros de anhelar, amado hermano, tener comunión con el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios a nosotros nos va a restaurar y nos está dando la forma hasta que estemos y seamos como Dios quiere, para que nos podamos ir con Él en el arrebatamiento. Entonces ya le dije, estos son tiempos de restauración, y restaurar es restablecer la condición original de algo. Tú y yo tenemos que estar anhelantes, preparados, tratando de que nuestra vida sea como la que Dios está buscando. Es decir, aprender la vida cristiana. Ok, pero entonces quiero que entendamos también un principio bíblico. Cada vez que Dios restaura algo, obviamente Él ha restaurado nuestra vida. Amén. Tu vida. Cuando llegamos al Señor Jesús, quizá muchos llegamos destruidos, llegamos sin esperanza, y empezamos un proceso de restauración en Él. Y déjeme decirle que entonces siempre que Dios restaura algo, lo mejora, lo renueva y lo multiplica. Así es como Dios lo hace. Pero tú y yo lo que tenemos que hacer es permanecer. Acompáñeme al libro de Job, capítulo 42 y verso número 10. Dice: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Note entonces cómo hay una conexión entre la restauración de Job cuando él oró por sus amigos. Y mire, esto es impresionante, porque cómo Dios oró por sus amigos, y cuando éste oró, dice que el Señor multiplicó, aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Todo lo que, mire, Job lo perdió todo en esa crisis horrenda que le pasó, aquella cosa tan difícil, aquella cosa tan lamentable que le pasó a Job. Entonces, ahora imagínense, hermano, cuando él ora por sus amigos, entre comillas diría yo amigos, porque fíjese que los amigos lo único que estaban haciendo era hundir al pobre Job, ¿verdad? Y le llegaban y lo criticaban, y Job estaba en un momento que, hermano, él estaba destruido. Pero dice que el Señor restauró el bienestar de Job. Y esta palabra es bien interesante. Más adelante vamos a ver la palabra bienestar. Pero aquí la palabra restaurar es del hebreo. Y solamente se lo digo así para que usted lo tenga, ¿verdad? Ahí no lo puse, pero la palabra restaurar aquí significa volverse. ¿Volverse a quién? A Dios. Probablemente aquí lo que nos está enseñando la palabra es que tal vez se había alejado de sus principios con Dios, y por eso tuvo que ser restaurado, volverse. Pero también significa restituir, significa recuperar lo que había perdido, todo. Pero también significa refrigerio. Esto es bien interesante. Entonces, fíjese, porque la restauración trae refrigerio a su vida, trae refrigerio a nuestro corazón, trae refrigerio a nuestro ser. Y entonces aquel que está siendo restaurado, hermano, está en paz, está tranquilo, se siente fresco, ¿verdad? Trae refrigerio, trae una frescura nueva, ¿verdad? Entonces eso es la obra que el Espíritu Santo está haciendo ahora en nosotros. Ahora recuérdese, yo le estoy hablando de una manera general, lo que es la restauración. Yo sé que si nosotros queremos aprender de la restauración, tenemos que leer el libro de Nehemías y Esdras, ¿verdad? Que ellos fueron los restauradores, que la Biblia los menciona como restauradores. Pero no quiero meterme tanto en eso, aunque eso tiene una profundidad y una belleza, hermano, preciosa. Ahora, fíjese que entonces cuando Dios, para llevar a cabo la restauración plena y total de su pueblo o de alguien con quien está trabajando, usa diferentes formas. Ahora, aquí nos pudiéramos nosotros hacer la pregunta: ¿cómo restaura a Dios?
qué formas utiliza. Y yo quiero ponérselo ahí en la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo restaura a Dios? Y le puse 4 formas como las que Dios restaura. 4 formas, fíjese. Dios restaura, Él mismo restaura. Dios restaura por medio de la palabra revelada. Dios restaura por el Espíritu Santo. Y Dios restaura por medio de los 5 ministerios. Entonces son estas 4 cosas que yo le quiero hablar en esta hora, hasta donde me dé tiempo, ¿verdad? Son 4 cosas que Dios utiliza o que Dios usa. Empecemos por la primera. Dios restaura. Acompáñeme a Oseas capítulo 6 y verso 11. Fíjese, para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha, cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Fíjese que aquí está hablando de 2 clases de restauración. Él está hablando a Judá, que cuando Dios restaure al pueblo, ellos van a recibir una bendición abundante. Ahora, pero fíjese. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando nuestra vida, cuando nuestro corazón empieza a ser trabajado por el Señor, entonces cada uno de nosotros tiene que entonar una alabanza y una adoración al Señor. Ahora, aquí le dicen primero a Judá: Judá, hay preparada una cosecha, hay preparada algo para ti, la cosecha de trigo, una cosecha de bendición. Pero dice, cuando yo restaure, ¿qué cosa? El bienestar de mi pueblo. Cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Qué importante es esto. La palabra bienestar aquí en el hebreo se dice shebut. Y esta palabra shebut significa exilio. Por favor, quiero que entendamos lo que nos está enseñando el Señor. ¿Cómo va a venir la restauración? Shebut significa exilio. Usted sabe que aquellos que se van al exilio es porque son perseguidos, ¿verdad? Regularmente alguien que sale de un país exiliado es porque es perseguido políticamente, tiene problemas, ¿verdad? Y tiene que dejar su patria. Y por eso se va y le dan asilo en otros países, lo reciben. Pero también shebut significa prisioneros. Oh, hay muchos que están en prisiones y prisiones literales. De hecho, la Escritura dice en Lucas 4:18, ¿verdad? Que el Señor vino a sacar de la prisión y de la cautividad a los presos de la cárcel y a los cautivos de las prisiones espirituales. Pero aquí entonces le está diciendo: voy a restaurar el bienestar de mi pueblo, es decir, voy a restaurar, les voy a dar libertad. Cuando decía exilio, los voy a traer una vez más a su patria, es decir, vamos a estar con el Señor. Entonces, esta es la forma en que Dios restaura, trayéndonos a la patria celestial. Claro, nosotros dice que estábamos exiliados, déjeme que se lo ponga así, exiliados de las promesas y de las bendiciones de Dios. Pero en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, nosotros podemos ser parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios y nuestra patria es la morada celestial hacia donde vamos. Pero para eso tenemos que caminar en santidad. Pero quiero continuar diciéndole entonces a los prisioneros: qué terrible es estar en una prisión. Hay quienes están en prisiones de tristeza, de amargura, de soledad. Y el Señor también trae libertad para ellos. No es solamente los que están en cárceles literales, sino a los que están aprisionados. También shebut significa aflicción. Entonces, cuando yo restaure la aflicción de mi pueblo, ay, hermano, qué bendición. Ayer vimos el tema acerca de la ansiedad, ¿verdad? Que la ansiedad, un enemigo que fue derrotado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Le invito para que, si no lo escuchó, escúchelo, hermano. Entonces, la aflicción, por eso no me voy a detener mucho aquí, pero también cautividad. Shebut significa cautividad. Cautividad. Entonces aquí vemos los dos tipos de cárceles, por así decir: prisioneros literales y cautivos espirituales. Mire,
qué difícil es que una persona quiera sentirse bien cuando hay cautividad en su corazón, cuando hay algo que no le permite avanzar, tiene una cadena invisible que no le deja avanzar e ir más allá. Ahora, así es como restaura el Señor, abriendo la puerta, las puertas de las cárceles, sacando del cautiverio, repatriando a aquellos exiliados espirituales. Eso es lo que hace Dios. Y entonces trae un bienestar, una restauración. Dios mismo nos restaura. Y todavía que dice a Judá, entonces quiere decir que cada uno de nosotros vamos a entonar una alabanza de gratitud, hermano, una adoración al Señor, un cántico nuevo, cuando de verdad estemos restaurados. Ahora aquí déjeme decirle algo muy importante. Hay muchos que no quieren ser restaurados. Entonces la restauración, hermano, se tiene que buscar. La restauración se tiene que anhelar. Porque hay muchos que, aunque tengan al libertador enfrente, no lo desean. Y entonces hay muchos que por eso están en esa condición, en prisiones y en cautividad. Pero como usted que me está viendo, usted sí quiere ser libre de verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La libertad está en Cristo Jesús. Amén. Él vino a abrir las puertas de las cárceles espirituales, ¿verdad? Incluso literales también, ¿verdad? Puede hacer que el Señor también haga un milagro para aquellos que están en las cárceles. De hecho, la Escritura dice que nosotros debemos de visitar a los que están en las cárceles. Pues ahora no se puede. Yo sé que en algunas ocasiones quizás tú lo has hecho, nosotros lo hemos hecho también. Pero hermano, la oración puede abrir cualquier cárcel. Recuerde que cuando Pedro estaba preso, la iglesia oraba, dice. Estaban orando y se abrieron las puertas. Llegó un ángel y le abrió la puerta. O sea, ¿de qué hubiera servido la presencia de los hermanos ahí para entrar hasta la cárcel más profunda? Solo el ángel entró y los guardias ni se dieron cuenta. Le abrió las 3 puertas y lo sacó. Entonces la oración, ¿verdad? Ok, veamos también de qué otra forma Dios restaura. Isaías capítulo 62 y verso 6. Estamos viendo cómo Dios restaura. He puesto guardias sobre tus murallas, Jerusalén. Aquí Jerusalén es figura de la iglesia. Y ha puesto guardias. Los guardias son los 5 ministerios. Nunca permanecerán callados todo el día y toda la noche. No descanses, pueblo que tiene presente al Señor. Hermano, aquí lo que está diciendo es, vela, está preparado, no te duermas. Pastor, pero es que me da sueño. No, yo no me estoy refiriendo a que cuando es de noche usted vaya y se duerma, sino que a no estar adormecidos en este tiempo. Hay mucho pueblo de Dios que está adormecido, hermano, que no entiende lo que está pasando alrededor, que no percibe el ambiente espiritual. Hermano, vemos las noticias internacionales, vemos todo el modelo que está pasando. Mire, si nosotros queremos ver cómo está el termómetro de Dios, veamos a Israel. Israel está ahorita pasando por cosas terribles. Está dejando entrar abominación al país, literalmente. Porque recuérdese que Israel, la marca de Israel, mire, por favor entiéndame lo que le voy a decir. El pueblo de Israel es un pueblo amado por Dios. La Biblia dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Nosotros pidamos por la paz de Jerusalén, que haya paz dentro de sus muros, entonces va a venir prosperidad a nosotros. Entonces la marca de Israel, si lo puedo decir de esta forma, es que su Dios es Jehová. Entonces, todas las demás naciones entienden y conocen o leen que el Dios de Israel es Jehová hasta el día de hoy. Bueno, yo espero eso, ¿verdad? Pero ¿cómo entonces sus líderes máximos están dejando entrar abominación en medio de sus filas? Permiten abominación en medio del pueblo. Cosas abominables, detestables a Dios. ¿Será que Jehová sigue siendo su Dios? Pero ¿será que de los israelitas ven a Jehová como su Dios? ¿O será que ya es nada más como una religión, una tradición?
De hecho, la Escritura dice que al que era mi pueblo, ya le voy a decir que ya no es mi pueblo, sino que aquel que decían que no era mi pueblo, ahí es mi pueblo. Ahí estábamos nosotros, tú y yo. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Pero en Cristo Jesús abrió un camino bellísimo, precioso, para que ahora nos llamen pueblo de Dios. Entonces debemos de tener cuidado. Entonces, todo el día y toda la noche, no descanses, pueblo que tiene presente al Señor. Vea cómo restaura a Dios. El verso 7, no dejes descansar tampoco a Dios. Mire, me voy a detener aquí un poquito porque la Biblia dice que Dios no se fatiga, Dios no se cansa, Dios no se duerme. Y en el Génesis dice, al séptimo día descansó Dios. Pero todos tenemos el concepto de que Dios descansó en el séptimo día, como se fue, cerró la puerta y se puso a dormir. No, la palabra descanso en el hebreo significa finish, se terminó la obra, terminé todo lo que tenía que hacer. Entonces, no es que se sentó porque él estaba agotado y cansado, no, sino que porque terminó. Entonces dice, no dejes descansar tampoco a Dios. Es decir, si todavía no ha sido restaurado según el plan y el orden de Dios, sigue insistiendo. Dice, Señor, cámbiame, Señor, renuévame, por favor. Dame la forma que tú quieres, que recupere la semejanza que perdí, Señor. Porque aquí dice, no dejes descansar tampoco a Dios hasta, esta palabra hasta la voy a explicar después, pero hasta que Él restaure a Jerusalén, a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la instrucción, hermano, de nosotros como ministros, como pastores, los 5 ministerios? Es estar diciéndole al pueblo, pueblo, conságrate, pueblo, limpia tus pecados, pueblo, ya no es tiempo de fallarle a Dios, pueblo, ya no es tiempo de los vicios, pueblo, ya no es tiempo que estés lejos de Dios, acércate, porque vienen días terribles sobre la tierra. Y si no estás restaurado, si no estamos restaurados según el orden de Dios, hermano, aquella semana 70 que está destinada solo para Israel, mucha iglesia la va a pasar porque no se restauró, porque todavía creen en ídolos, porque todavía son religiosos, hermano. Por eso es que aquel que pone la mano sobre el arado, es decir, se lo voy a traducir, se lo voy a tratar de explicar este verso. Aquel que dice que es cristiano y no deja las costumbres del mundo, a saber si es cristiano. Ay, pastor, qué bravo está. Sí, es que mi suegra se acabó todas las dobladitas, pero mañana me va a hacer más. Entonces, no dejes descansar tampoco a Dios hasta que Él restaure a Jerusalén y la convierta en una ciudad que todo el mundo alabará. Mire, yo me imagino, bueno, permítame que piense, ¿verdad? Dice la Biblia que tocante al Señor Jesús, dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y majestad. Se está refiriendo al Señor Jesús cuando vino aquí a la tierra. Entonces, si los ángeles son de mayor gloria que los hombres aquí en la tierra, ahora imaginémonos entonces la sorpresa que se van a llevar aquellos seres celestiales perfectos cuando vean entrar a aquella que nadie daba nada, a la iglesia de la tierra, entrando con un nombre, entrando, hermano, con todos los honores a la presencia de Dios. Bueno, si usted no se goza, solo que esté dormido no se goza, ¿verdad? Pero de ahí, hermano, esto es hermoso. Amén. Nosotros, después de no ser nada, después de ser desechados, ni siquiera pueblo éramos, ahora venimos a ser príncipes de su pueblo. Aleluya. Amén. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Amén. Hacia su luz admirable. Amén. Hermano, esa es una restauración completa. Pero no debemos dejar descansar a Dios, es decir, estemos siempre tocando la puerta de la misericordia. Señor, cámbiame, tengo mal carácter, tengo malos pensamientos, mi alma me gana a veces, Señor, quiero amarte, quiero consagrarme a ti. Ahora bien, entonces, fíjese,
hasta que Él restaure a Jerusalén. Y esto me recuerda el Salmo 17:15, que se lo puse ahí en la pantalla. Yo en justicia veré tu rostro. Seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Mire qué verso hermano. Qué verso. Pero a mí me llama la atención. Se lo pongo ahí en la pantalla, fíjese. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Yo fui a buscar esto, no lo puse, pero yo me fui a buscar en el texto original la palabra semejanza, como dice. Es una palabra hebrea, hermano, que literalmente significa recuperar la semejanza. Y se recuerda que le dije, nosotros, la humanidad perfecta fue creada a imagen y semejanza. La imagen es la apariencia que Dios le puso, que se parece a Él. Y la semejanza es la parte interna, la de la santidad hacia Dios. Y esa fue la que se perdió. Se perdió la semejanza al momento de pecar. Y entonces esa humanidad fue expulsada del jardín del Edén con la imagen, pero sin la semejanza. Y así han venido hasta nuestros días. De tal forma que ahora incluso, hermano, hay quienes mutilan o hay quienes alteran, modifican la imagen y quieren parecerse, hermano, algunos incluso hasta demonios, hasta animales, etcétera, ¿verdad? Alteran la imagen, y entiéndame, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando ahora, es lo que al principio habían perdido la semejanza y no la imagen, pero la rebeldía llegó a tal punto que empezaron a alterar la imagen, que era la forma visible. Hombres en mujeres, mujeres en hombres, o en animales, o en demonios, etcétera. Y por eso aquella creación fue destruida, ahogada. Ahora, hermano, y el Señor Jesús dijo, si aquella generación, si Sodoma, si Gomorra hubieran escuchado este mensaje, se hubieran arrepentido, pero ustedes no se han arrepentido. Quiere decir que ha ido involucionando a tal grado, hermano, las generaciones, que ya no es ni comparable con las atrocidades que hicieron al principio. Ahora hay manipulación genética. Usted sabe que ahora lo de la genética está, pero de punta, hermano. De tal forma que nosotros vemos noticias, por ejemplo, de la manipulación genética de animales, ¿verdad?, con genes humanos, para poder elaborar órganos, hermano, que sean 100% humanos dentro de un animal, manipulado genéticamente. Claro, los alcances de la medicina, ¿verdad?, son tremendos, pero ¿qué pasa ahí? Dentro de las cosas, dicen los científicos, los médicos, los estudiosos, esas personas, pero bien preparadas, que tienen la capacidad de poder trasplantar órganos a diferentes cuerpos, incluso quitar cuerpos inservibles y la cabeza, poderla trasplantar a un cuerpo que sea útil, que no esté atrofiado. Lo que no tienen ahora es la capacidad de poder conectar todo el sistema nervioso para que puedan moverse, pero el cuerpo quedaría sano en una cabeza sana. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? El doctor decía, ¿qué somos entonces? ¿Somos mente? ¿Somos alma? ¿Somos espíritu? ¿Qué somos? Dice. Si empiezan a hacer eso. Hermano, que no le extrañe que en algún momento en el futuro se puedan empezar a ver animales híbridos manipulados genéticamente, humanos híbridos manipulados genéticamente. La Escritura dice que estos no tienen espíritu. Y si no tienen espíritu humano, ¿qué clase de espíritu tienen para vivir, para moverse? Pero, Dios mío, esto ya parece un tema escatológico y no es un tema devocional.
Perdona que me emocione, pero no dejes descansar tampoco a Dios hasta que Él restaure a Jerusalén, hasta que despertemos a su semejanza. Así es como restaura a Dios. Ok, acompáñenme, como siempre el tiempo nos avanza terriblemente, ¿verdad? Fíjese cómo dice, la otra forma como Dios restaura es por medio de la palabra revelada. Hay muchos versos de la Biblia que le pude haber enseñado hoy, pero me quiero detener en este porque, hermano, este encierra una gran verdad. Dice Lucas 24:27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Mire, hermano, yo sé que usted se recuerda, este pasaje fue cuando aquellos dos personajes, Cleofas y otro, ¿verdad?, iban camino a Emaús. Iban decepcionados, desanimados, porque había muerto el Señor Jesús y ya habían pasado 3 días y estaban en el tercer día y no sabían nada, se había resucitado, pero no era que estuvieran atentos a él si él iba a resucitar, más parece que no lo creían, porque ellos se fueron de donde estaban con todos los discípulos y se fueron a Emaús. Emaús, yo he enseñado en otras ocasiones, Emaús significa tibio. Quiere decir de que ellos no se enfriaron, se entibiaron. Y ese es un problema de la cristiandad de este tiempo. La iglesia está tibia, hermano. A veces busca, si voy a la iglesia, pero si le sale otro compromiso, ya deja de buscar a Dios. No, ahora sí voy, pero es que fíjese que, no sé, cualquier otra cosa, deja de buscar a Dios. Tibios. Pero aquí entonces el Señor Jesús se les aparece como un forastero y les empieza a decir qué es lo que están hablando, qué les pasa, qué tienen en su mente, qué les sucede. ¿Acaso no sabes tú lo que pasó? Que como Dios levantó a Jesús de Nazaret como un profeta, como un libertador, pero lo agarraron los romanos, lo golpearon, lo crucificaron, lo mataron, lo enterraron y ya hoy es el tercer día y no sabemos nada. Y él le dijo, lentos en su mente, lentos en su corazón para entender las escrituras. ¿Sabe qué pasa? Que hay pueblo que es lento para entender las escrituras. Ay, pastor, pero es que las escrituras son bien difíciles. Pues si lo hacemos nosotros, sí, pero si le pedimos el auxilio al Espíritu Santo, no. Además aquí dice, mire, yo siempre digo, de este verso en particular, siempre digo, yo hubiera querido estar en ese discipulado, hermano, porque dice que el Señor les habló desde Moisés, continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él, al Señor Jesús, les explicó en todas las escrituras, todo lo que hablaba de él. Ay, hermano, qué discipulado habrá sido ese. Yo me imagino que aquellos que aman la palabra hubieran querido estar ahí conmigo también en ese discipulado, apuntando, porque les explicó todo. Y ahora, fíjese que aquí la palabra explicar se dice en el griego diermeneuo, que lo que significa literalmente es explicar completamente. Es decir, que el Señor no les dejó nada ahí para que ellos no supieran qué hacer, se los explicó bien. Y les dijo A, B, C, D, E, I, les dijo todo. También significa traducir. Mira, a veces se pierden, bastante la esencia de un escrito en una traducción. Por eso es que los eruditos israelitas cuando trasladaban la palabra, hermano, y la copiaban a otro lugar, lo tenían que hacer exactamente como estaba ahí, sin siquiera derramar un poco más de tinta, porque al derramar un poco más de tinta y que se engrosara la letra ya significaba otra cosa, o ponían una rayita de más. Tenían que ser pero exactos. Explicar completamente. Mire, ¿cómo puede hacer uno para entender la palabra de Dios? Si no la entiendes, pregunta.
Si tienes dudas, pregunta. Traducir, ¿verdad? Pero también significa interpretar. Ahora, la interpretación no puede ser así de a tu antojo ni al mío. La interpretación tiene que tener parámetros. Recuérdese que la interpretación de la palabra tiene que ser conforme al Espíritu Santo. La interpretación no tiene que ser, hermano, incluso no tiene que ser tampoco en un aspecto personal, ¿verdad? Individual, no. Tiene que ser conforme a los parámetros de la palabra. La interpretación, ¿verdad? Puede ser de que el Espíritu Santo revele algo, ¿verdad? Y aquí pudiéramos nosotros hablar como que fuera la hermenéutica, ¿verdad? La hermenéutica es la interpretación de los escritos sagrados. Pero entonces, hermano, el Señor les explicó con detalles en la palabra revelada. Entonces, al Él explicar el mensaje de la palabra, empezaron ellos a ser restaurados, porque ellos ya iban camino de Emaús a la tibieza. Mire, Lucas 24:31 dice, y no sé cómo vamos en el tiempo ahí para que no... Entonces, ¿qué pasó cuando el Señor les explicó las Escrituras? Fíjese, cuando el Señor les explicó las Escrituras, dice, entonces les fueron abiertos los ojos. Ay. Quiere decir que hay muchos ciegos que ven porque no entienden las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, no se las ha explicado. ¿Pero por qué? Porque no se meten, no buscan la comunión con Dios, no buscan la comunión con el Espíritu Santo. Recuérdese, la interpretación de la palabra no tiene que ser a nuestro sabor y antojo, ni tampoco basado, entre comillas, en religiones. Porque hay muchos que dicen, no, es que esta es la mejor y yo soy de tal religión. Pues, como dicen algunos, ¿verdad? Yo en esta religión nací y en esta religión me voy a morir. Tal vez, quizás sí, ¿verdad? Si no es que se te revela Jesucristo. Si no es que se te revela Jesucristo. Porque de hecho, yo se lo he comentado en otras ocasiones, religión, hay varias palabras para decir en la Biblia, pero una de ellas es una traducción, más bien dicho, una traducción de la palabra religión sería deisdemonía, que significa adoración a los demonios. Por eso cuando usted le digan qué religión tiene, no reprendo ninguna. Yo soy cristiano, nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Diga. Amén. Ok, entonces dice que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Perdónenme, no eran ciegos. Y ellos estuvieron con Jesús, sabían cómo era, pero estaban ciegos, no lo pudieron reconocer, no lo pudieron ver. Lo vieron, pero no lo reconocieron. Así le pasa a los cristianos hoy. El Señor Jesús cerca de ellos y no lo reconocen. Que Dios nos ayude a que no nos pase. Mire, les fueron abiertos, dice, abiertos los ojos. Fíjese, les fueron abiertos los ojos. Esta palabra abiertos viene del griego dianoigo, que significa abrir completamente como primogénito. Pero yo tengo que explicar esto, porque abrir completamente como un primogénito es un parto. Es algo que nace, algo nuevo que está naciendo. Entonces, mire, les abrió los ojos de tal forma que fue algo nuevo. Aunque era el mismo Jesús que murió y resucitó, era algo nuevo que estaban viendo. Por eso es que no lo reconocían. No les había sido, hermano, no se les habían sido explicadas las Escrituras. Por lo tanto, tenían los ojos cerrados, aunque veían. También significa exponer y declarar. Es decir, el Señor expuso las Escrituras, se las puso así enfrente, y entonces con los ojos abiertos entendieron. Dijeron, sí, es Él. Ay, hermano.
Tanto fue así, hermano, que cuando llegaron al lugar donde iban, el Señor Jesús hizo como que se iba de largo. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Cuando les explicó, ¿verdad? Quédate con nosotros. Ay, hermano. Y entonces, hermano, aquí se les abrieron los ojos en el momento en que Él parte el pan y está preparando el compartimiento. Cuando partió el pan, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero el Señor se desapareció de su vista. Ay, hermano, ¿cómo habrá sido eso? Fíjense que yo he buscado, dice, cuando Él y se desapareció, dice que hubo un destello de luz. Solo hubo un luzazo, una luz, y se desapareció, así como se mira en las películas. Yo no sé de dónde sacan, ¿verdad? Y pueden hacerlo, ¿verdad? Se desapareció envuelto en una luz. Ahora, fíjese, dice, le reconocieron. La palabra reconocer se dice en el griego epiginosko. Y aquí epiginosko significa conocer sobre alguna marca. Quiere decir que cuando les fueron abiertos los ojos, le vieron sus marcas en sus manos. Le vieron sus marcas quizás en la frente, las heridas de las espinas, las heridas de los clavos. Y lo reconocieron. Qué impresionante es el Señor. Amén. Reconocer y saber. Epiginosko significa reconocer, pero me llama la atención también saber. ¿Sabes tú a quién adoras? ¿Sabes tú a quién sigues? ¿Sabes tú en quién has puesto tu confianza? Porque si te pregunto me vas a decir, sí, en Jesús, pero en el momento de la crisis, en el momento difícil, cuando Dios ya no te habla, cuando Dios guarda silencio, porque Dios tiene métodos diferentes. Mira, hay un método que a nadie le gusta y es el método de la prueba. Ay, ninguno de nosotros quiere ser probado por Dios, pero déjeme decirle que Dios a todos prueba. ¿Qué otro método utiliza el Señor? El método del silencio. Tú hablas y pides y oras, ayunas, intercedes, estás alabando a Dios y sientes que no viene la respuesta. ¿Qué haces? Te vas a Emaús como estos. ¿Qué haces? Te retiras como los de los 120 que estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. ¿O eres de los que permanecen a pesar de las pruebas, a pesar de los silencios de Dios? Hasta en la música, hermano, hasta en la música, si la música que lleva un patrón, ¿verdad? Una secuencia, un orden. Hay silencios, donde el silencio, hermano, trae un orden a la música. A veces son necesarios los silencios. Quizá en este momento tú estás pasando un silencio de Dios. Y entonces es importante que aprendas a saber con quién estás, que aprendas a saber a quién adoras, a quién buscas. Epiginosko. Pero también acompáñeme, Lucas 24:45, porque estamos viendo que Dios restaura por medio de la palabra revelada. Entonces, fíjese, antes de que lleguemos ahí, le voy a contar. Si usted sigue, por ejemplo, todo el capítulo 24 y lo lee, ¿verdad? Usted se da cuenta que los discípulos estaban asustados, temerosos, y estaban todos en el aposento alto. Se salen estos dos y van camino de Emaús, ¿verdad? Y en el camino de Emaús se les encuentra el Señor Jesús y ellos lo invitan a pasar. Hermano, se revela. Primero les explica las escrituras, les revela la palabra, después les abre los ojos, y entonces estos dos en ese mismo instante se regresaron.
Y llegaron a donde estaban los discípulos, llegaron hasta el aposento alto y le dijeron, se nos apareció el Señor nos habló, lo vimos, cuando partió el pan estaba con nosotros. Hermanos, los discípulos estaban así, pero asombrados de lo que le estaban contando, cuando de repente aparece el Señor. Las puertas cerradas, y lo primero que les dice el Señor es paz a vosotros. Les quita, hermano, toda aquella ansiedad que tenían, todo aquello que el temor que tenían. Y entonces dice la Escritura, Lucas 24:45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Ay, hermano, necesitamos este accionar. Primero, que Dios nos explique las Escrituras, que nos abran los ojos, que le reconozcamos quién es Él, que nos abra la mente para comprender las Escrituras. Entonces, ahora quizá tú puedes entender por qué a veces te cuesta comprender las Escrituras. Yo sé que quizá hay algunos que nos están viendo ahora y que bien pueden decir, Señor, por favor, explícame las Escrituras. Abre mi mente para que las pueda comprender, Señor. Abre mis ojos para que yo pueda reconocerte a ti, Señor. Si no, no se puede. No es por cosas humanas. Y le voy a explicar por qué. Porque las Escrituras no se pueden aprender. Pueden haber personas expertas en las Escrituras, pero no entender las Escrituras. No comprenderlas, la esencia de las Escrituras. Pastor, ¿cómo así? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor Jesús nació en Belén, hermano, dice que ángeles aparecieron, ¿verdad? Y unos pastores que estaban ahí se dieron cuenta, ¿verdad? Y les fue anunciado, hoy ha nacido en Belén el Salvador, el Rey. Y la señal será que lo verán en un pesebre envuelto en unos pañales. Hermano, y los primeros que llegaron, mire, ¿quiénes fueron los primeros que vieron al Señor Jesús nacer? Bueno, sus padres, ¿verdad? Ni modo. Pero ¿quién más? A ver. Los animalitos en el establo, hermano. Los animalitos. Esto tiene una figura, pero ahí después se lo voy a decir, ahorita no. Pero después dice que llegaron los pastores. Los primeros que llegaron en el momento en que el Señor Jesús nace fueron los pastores. Y dijeron, sí es Él. Y creyeron en su corazón. Y después fueron y lo anunciaron. Pero lo que yo quiero, ¿por qué le traigo esto? Porque a ellos les fue revelado de parte de Dios y por eso fueron. Pero cuando el rey preguntó, porque dice que pasado el tiempo, ¿verdad? Llega una caravana inmensa, más o menos como 2 años después de esto, ¿verdad? Llega una caravana inmensa de reyes del oriente. No piense usted que solo llegaron 3, ¿verdad? Y hasta nombre le tienen, y solo 3, y uno en un camello, el otro en un caballo, el otro en un burrito, sabanero, ¿verdad? No. Ni los hubieran recibido en Jerusalén. Dice que llegaron, hermano, era una caravana incontable de personas. Dice que todo Israel se estremeció al ver aquella caravana de personas que llevaban presentes para el Señor Jesús. Pero el primer lugar donde fueron a preguntar fue al Palacio Real. Pues porque le dijeron, ha nacido el rey de Israel, ¿verdad? Lo principal fueron al palacio, y cuando le preguntan, ha nacido el rey, queremos saber en dónde está para irlo a adorar. Y entonces le dijeron, cuando lo encuentren, díganme, para que yo lo vaya a adorar. Hermano, lo que quería era matarlo. Entonces vino él y le preguntó
a los ancianos, le preguntó a los doctores, le preguntó a los sabios y les dijo, ¿en dónde va a nacer el rey? Y ellos fácilmente fueron, agarraron las escrituras, las leyeron y dijeron, el rey va a nacer en Belén. Pero si ellos ya sabían. Por eso es que le digo, ellos sabían las escrituras, pero no las comprendían. Así pasa ahora, muchos saben las escrituras, pero no las comprenden. Y hay muchas, miren, muchas personas que, entre comillas, dicen, yo sé las escrituras, pero no las comprenden. Y al no comprenderlas, pues, no las viven, no las disfrutan. No es por lo que tienes aquí en la cabeza, sino es por lo que tienes aquí en tu corazón. Eso es lo que va a valer. Amén. Porque estos sabían las escrituras, pero no las entendían. Que no nos pase así, que no te pase a ti así, hermano, hermana, amigo. Mejor deja que el autor y consumador de la fe, su nombre es Jesucristo, llene tu corazón, te salve, te limpie, para que entonces se te revele, te explique, que tus ojos sean abiertos, que lo puedas reconocer, que abra tu mente y entonces comprenda las escrituras. Ay, 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 mire. Qué hermoso es leer la palabra de Dios. El Señor le habla tanto a uno ahí, hermano. Yo lo he dicho muchas veces. A la palabra de Dios hay que leerla, hay que memorizarla. La palabra de Dios hay que leerla, memorizarla, aprenderla. Hay que vivirla y después compartirla. Muchos quieren compartirla sin haber pasado nada de estas. No. Fíjese que aquí dice que les abrió la mente. El mente en el griego se dice nous. Y esta palabra nous significa intelecto. Les abrió el intelecto, pero no el intelecto humano, sino el intelecto espiritual, para poder entender. Pero fíjese que también nous significa sentimiento o voluntad. Entonces, la voluntad, los sentimientos están ligados al alma. Entonces, hermano, muchos está vedado el conocimiento, porque su alma se va más para la carne que para las cosas de Dios. Por eso el alma, hermano, que es la que se opone a las cosas espirituales, tiene que estar sujeta, ¿verdad? Tiene que estar sujeta por nuestro espíritu, y nuestro espíritu sujeto bajo la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Porque recuérdese que el alma más el cuerpo igual carne, y la carne es lo que se opone a las cosas espirituales. Y obviamente nous también significa pensar. Bueno, y dice que comprendieron se dice en el griego suniemi. Y lo que significa es poner juntos, es decir, comprender. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque a veces hay significados, ¿verdad? Y por un lado uno no lo entiende, que entiende una cosa y por este otro, pero cuando se ponen juntos, entendí la idea general. Tal vez solo dice abrir, por poner un ejemplo, abrir, pero ¿abrir qué? O sea, no. Y por el otro lado, puerta, al juntarlos, abrir la puerta. Ya entendí el mensaje, entendí las escrituras. Pero fíjese, suniemi, se lo marqué ahí, significa actuar devotamente. Es decir, que no es lo que tienes aquí, sino lo que tienes aquí y cómo lo vives. Es que ese es el secreto de la palabra. Porque hablar es bien fácil, hermano. Hay muchos habladores y hablan bonito, hablan que ese es hasta mejor que uno. Y son doctos para hablar y así, pero para vivir no. La vivencia es completamente diferente a la elocuencia. Hay muchos que solo son elocuentes, pero no viven, no son vivientes. ¿Y cómo se distinguen, pastor? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, actuar devotamente, actuar en santidad, actuar consagrado a Dios, actuar conforme a las Escrituras. Mire, el Señor Jesús era la palabra hecha carne, así dice, y el verbo dice, ¿verdad? En Juan.
y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Habitó entre nosotros, hermano. Sus pies santos estuvieron aquí, allá en Jerusalén caminando, hermano. Mire, cuando alguien va a Jerusalén, los que nos han contado, ¿verdad? Dice de que hay lugares a donde los llevan los guías, donde dice que estos lugares son los lugares reales y muy posibles por donde Jesús realmente caminó. No en todos, porque recuérdense que al pasar miles de años, la vieja Jerusalén quedó enterrada y está debajo, pues, ¿verdad? Pero hay ciertos lugares donde los llevan, donde dicen, aquí muy probablemente, sí, de verdad, el Señor Jesús caminó. Y hermano, eso, mire, uno no tiene que ser emocionalista, ¿verdad? Pero qué precioso debe de ser. Hermano, y si nos emociona a nosotros las calles polvorientas de Jerusalén, imagínense cómo serán las calles de oro y el mar de cristal allá en la eternidad. Pero yo le he dicho esto siempre, que lo más bello del cielo no son ni las calles de oro, ni el mar de cristal, ni los arcángeles, querubines, seres vivientes. No, lo más hermoso del cielo es Jesús. Ahí está Él. Nos va a estar esperando con sus brazos abiertos, hermano. ¡Ay, qué bendición! Pero entonces, ya el tiempo se nos agotó. Y no quiero darle así a la carrera a los demás. Siempre me gusta explicarlo bien. Pero entonces, por lo menos le hablé de dos formas, ¿verdad? Cómo Dios nos restaura y cómo por medio de la palabra revelada también somos restaurados. Ahora, yo aquí te preguntaría, amado hermano, ¿cómo está tu comunión con Dios? Pero también te diría, ¿cómo está tu comunión con la palabra de Dios? Mire, le voy a decir algo más acerca de las Escrituras, porque el Señor Jesús le tuvo que decir a todos los religiosos de su tiempo, dice, ustedes, dice, creen que la vida eterna está en las Escrituras, pero no me buscan a mí, buscan solo las Escrituras. Era lo que le decía, que muchos saben las Escrituras, pero no las comprenden. Entonces el Señor decía, si las Escrituras hablan de mí, pero ustedes buscan las Escrituras porque creen que ahí está la vida eterna, pero las Escrituras hablan de mí, decía el Señor Jesús. Él les estaba explicando la palabra y miren, no lo entendían, no lo entendieron. ¿Qué les estaba diciendo? La vida eterna soy yo. Amén. Porque las Escrituras hablan de mí. Y no lo entendieron. Se escandalizaron, ¿verdad? Ustedes buscan las Escrituras porque creen que ahí está la vida eterna. Pero la vida eterna era Jesús. Las Escrituras hablaban de Él. Entonces, amado hermano, creo que se llegó el tiempo de verdad de buscarlo a Él. Se llegó el tiempo de que tú y yo dediquemos más tiempo a nuestra comunión con Dios, a nuestro compartimiento de la palabra. Porque le hablé a estos dos, ¿verdad? Pero si tenemos ese contacto con Dios y con la palabra de Dios, te aseguro que tu vida va a cambiar por completo. Hermano, yo tuve la bendición preciosa de conocer al Señor Jesús a la edad de 7 años. Y llegamos al servicio a Dios a la edad de 16. A servirle al Señor, hermano, a reconciliarnos, a ya no apartarnos del Señor a la edad de 16. Y de 16 para acá en adelante. Ahí, hermano, quizás a los 17 recibimos el llamado de Dios. En una reunión habíamos 5 nada más. Y uno de ellos era mi hermano. O sea que cuando él venga, usted pregúntele, mire, ¿qué les dijo el Señor en esa reunión de 5? Ahí el Señor nos habló. ¿Pero qué le digo con esto? No perdamos la comunión con el Señor.
Muchos quizás esperan verte orar, interceder horas, pero eso es algo íntimo, es tu comunicación con Dios. Tú no le tienes que rendir cuentas a nadie a ver si estás orando o no, o que te miren orar, porque entonces ya lo que tú estás haciendo es demostrarle a los demás. No, la relación con Dios está en tu corazón. Vive para el Señor, apártate para Él, conságrate a Él, porque el Señor viene por una iglesia que se ha guardado, que es sin mancha y sin arruga. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión con la palabra de Dios? Solo tú lo sabes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo nos ayude a consagrarnos cada día más a ti, Señor, hasta que podamos dar la forma, la semejanza que tú quieres. Ayúdanos a poder tener más comunión con tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, toda tu palabra es verdad. Tu palabra es como una lámpara que nos alumbra el camino, Señor. En tu palabra está la vida eterna, Señor. Tu palabra se hizo carne hace más de 2000 años en la persona de Jesús, Señor. Caminó en medio de nosotros y ahora delegó a la iglesia para el compartimiento de la palabra. Ayúdanos, Señor, a hacerlo bien. Que cuando tú vengas, aquellos que hemos sido llamados como ministros, podamos escuchar tu voz decir: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Anhelo escuchar esas palabras, Señor. Pero te pido por tu pueblo, Padre, por favor, que pueda ser revelado con tu Espíritu Santo las Escrituras, que las entiendan para que las puedan vivir, Señor. Que sus vidas sean transformadas. Hoy Sambrai Kendo Roma. Que podamos ser transformados hasta que podamos ser semejantes, que recuperemos la semejanza perdida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor, hoy que es tiempo, Señor, y Él restaurará todo mi ser. No esperes más, hermano, no esperes más, iglesia. Hoy es el tiempo, porque mañana puede ser muy tarde. Oh, pracambras torebrais alamas. Que esta palabra quede sembrada en el corazón de tu pueblo, que lleve fruto abundante en nosotros, en ellos, en todos. Hoy es tiempo. Hazlo, Señor, por favor. Oh, Mahai Salamah. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor Jesús, y Él restaurará nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Quiero orar por no es una petición, sino que es un agradecimiento a Dios, ¿verdad? La familia Romualdo da gracias a Dios porque hoy está cumpliendo años la hermana Xiomara Romualdo, así es que la bendecimos en el nombre de Jesús.
¿verdad? Y que este año nuevo que está empezando, la bendición de Jehová les sorprenda todos los días. Que el Señor le guarde, le bendiga y que les proteja también en el nombre de Jesús. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto y que entendiste el mensaje, que Dios quiere revelarse a tu vida por medio de las Escrituras y quieres eso para ti y tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Oiga, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy viene un tiempo de restauración para ti, para tu familia. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que pues seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Este día domingo tenemos nuestro culto presencial, así es de que les esperamos a partir de las 2:30 de la tarde. Nos estamos reuniendo. Así es de que les esperamos. Ven con tu corazón dispuesto, hermano, con la intención en tu corazón, con una intención de agradarlo, de adorarlo, de bendecir su santo nombre. En punto de las 2:30 el domingo te esperamos para nuestro culto presencial, y el día de mañana te esperamos miércoles 7:30 de la noche, nuestro culto virtual, que es nuestro altar familiar. Mañana 7:30 es virtual también, así de que les esperamos su sintonía. Quiero pues invitarte también que visite nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Visita nuestra página, escucha la radio 24 horas, mira la videoteca con los temas. En fin, tenemos actividades para niños, para jóvenes. Queremos ser de bendición. El Aposento Alto quiere ser de bendición para todos aquellos que nos visiten a través del internet. Solo quiero recordarte que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando se apareció en ellos, en aquel lugar llamado el Aposento Alto, la primera vez cuando él resucitó, se les aparece a todos y les dice: paz, paz a vosotros. Yo ministro y pido esa paz para cada uno de ustedes, sus hogares, y les recuerdo esas palabras preciosas del Señor Jesús: paz a vosotros. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Hasta mañana, primero Dios.